Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Rumbo de la Tarde por Rumba 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de poder compartir este espacio con ustedes todos los días de lunes a viernes. Bien, yo quiero hablar hoy un poco sobre algo que reviste mucha importancia para nosotros en la convivencia pacífica, que es lo que nos ha permitido a nosotros como República Dominicana avanzar al lugar que hemos avanzado después de todas esas vicisitudes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia reciente. Y quiero hablar de la democracia, porque a veces da la impresión de que los dominicanos no practicamos una democracia más o menos real y efectiva porque no desconocemos lo que esa democracia en el fondo significa. Miren, señores, la democracia es un hábito cotidiano. La democracia no se construye solamente a base de leyes y constituciones, como creen muchos de nosotros y muchos de la dirigencia política nacional. La democracia impera cuando sus reglas se transforman en hábitos de los ciudadanos. Cuando se hace una costumbre respeto a las reglas y normas de convivencia y los principios de la Constitución se aceptan como pautas de la vida cotidiana. Y funciona como debe funcionar a partir del momento en que esos principios la población los asume como un estilo de vida diario. Vivir en democracia no es tarea que concierna únicamente a los gobiernos. Los ciudadanos juegan un papel preponderante porque se requiere, señores, de su atenta vigilia para hacerla posible la dinámica, hacer posible la dinámica que evite una especie de hibernación, como los osos, que la condene a un somnoliento letargo. El funcionamiento de una democracia depende, por tanto, señores, de la aceptación por los ciudadanos de los límites del ejercicio de sus derechos. Si esto supone, óigase bien, si esto supone el límite de los ejercicios de sus derechos, la garantía del usufructo de ellos, de esos derechos, por los demás. No se ejerce por la fuerza ni por la intimidación, por mucho que la sanción sea el freno a los excesos que la devoran. Tampoco es el resultado de acciones y políticas restrictivas, aun cuando muchas veces se hagan necesarias para la preservación del orden y los niveles mínimos de organización que permitan el libre funcionamiento de las libertades públicas. En el fondo, la democracia es la expresión máxima de la tolerancia, sin la cual no sería posible. Es aceptar que los demás no siempre están equivocados, que la verdad no se mide plebiscitariamente ni se determina por la voluntad de un poder que se estime superior a las leyes. Es coexistir con las diferencias. Por eso, es una práctica esencialmente cultural, fundamentada en el respeto a los derechos de la comunidad entera, cuyos hábitos se adquieren básicamente a través de la tradición, por lo que se hace a veces tan difícil entenderla y admitir la democracia en el diario quehacer ciudadano. Es por eso que a muchas sociedades se les hace tan cuesta arriba, como es el caso de la República Dominicana, insertarla como una forma de vida diaria. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Danilza Israel Peña también. y a Israel Abreu, que ese es su día hoy, ¿no? A partir de las 4:30 es el día de la parte económica. de la parte económica. Además de que tenemos plato fuerte hoy. Ajá, ¿cuál es el plato fuerte? Ariel Jiménez, un invitado de Leila. Sí. Ah, Juan Ariel Jiménez. Claro, hoy le daremos economía por un Bueno, tubo y yo 7 veo llaves. que está por ahí el senador de la provincia de Barahona. Sí, yo lo felicité al senador por el tema del triunfo bueno, el candidato actual, Abel Martínez, que él estaba manejando la parte sur y lo estaba felicitando bien. y hablando sobre el tema. Bien, bueno, renunció un importante miembro del Comité Central del partido, hermano ¿De cuál partido? del de PLD, Dominguez, del hermano del doctor Francisco Pedro Domínguez. Domínguez. Ajá. Pedro Domínguez, que es presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez y Sí. con quien me unen lazos muy estrechos. De amistad. No solamente de amistad, sino de afinidad y de amor a la práctica del ajedrez. Pero ¿no? aparentemente se va para la fuerza del pueblo, porque en la carta él no habla, o sea, de un partido específico, pero él dice que se va a ir a otro partido político que lo esté tomando más en cuenta, y de acuerdo a lo que he escuchado No, de él no dice algunos eso PLDistas, exactamente. no lo dice, pero dice que se va a otro lugar. No, él no O sea, dice que se va a ningún lugar. claro Él que dice sí. que no hay espacio en Mire, el PLD vamos a para... buscar, porque lo dice textualmente, que va a buscar en otros lugares lo que no le está permitiendo el PLD. Bueno. Exactamente. Él fue miembro de Indotel
del Consejo de Indotel, o sea, una posición que es muy buena, muy relevante. Y obviamente estaba apoyando a su hermano, pero su hermano no logró el triunfo para hacer Bueno, su hermano pudo haber sido un excelente candidato, no hay duda de eso, pero exactamente. en un proceso eleccionario en cualquier nivel, sea en un organismo privado, un partido político o de cualquier otra naturaleza, si usted compite, usted sabe que tiene dos posibilidades, O gana o o pierde, pierde, exactamente. y tiene que estar preparada para ambas cosas. Exacto. No, y que las estructuras de los partidos políticos son muy importantes. Por ejemplo, Abel tenía la mayoría de diputados, senadores, alcaldes, que es obviamente la movilización del voto. O sea, la movilización de voto que le ayuda mucho al candidato hoy en día, o sea, que no es oficial, porque va a ser oficial el año que viene, pero Abel Martínez tenía mucha delantera y aparentemente su gestión en la Cámara de Diputados, su gestión como alcalde, ha sido muy bien valorada a lo interno de su partido político. Mira, yo no suelo inmiscuirme en actividades de ningún partido político. Y creo que mi misión como periodista así lo exige. Pero yo creo que el señor Abel Martínez tenía aparentemente más presencia en la actividad política que ninguno de los otros aspirantes a ese cargo o a esa posición. Y eso es evidente que es así, y él ganó porque ganó. No sé si es el mejor, Exacto. si es el Pero yo peor. quiero hacer un análisis, don Miguel, quizá usted que sabe más del ámbito político, o sea, Margarita, primera dama, 8 años, luego maneja el gabinete de política y sociales. ¿No debió tener ella un apoyo más contundente de esa militancia? O sea, haciendo un análisis, ¿qué pasó? O sea, ella manejando vicepresidenta del presidente Danilo Medina, una persona de poder, o sea, Margarita Cedeño, que me imagino que manejaba decretos, manejaba muchos temas, y hoy en día queda en tercer lugar. Domínguez Brito queda en segundo y Abel Martínez en primero. Bueno, yo no sé, habría que hacer un estudio de ese proceso y por qué, pero a mí me parece que ella quizás no tuvo una actividad lo suficientemente fuerte como para atraerse el apoyo del público. Ese es el tipo de apoyo que se gana cada día y que se mantiene cada día. Y si tú lo abandonas es como un árbol. Exactamente. Tú siembras un jardín y tienes que cuidarlo, y tienes que echarle abono, y tienes que echarle agua, tienes que proteger tú lo que tú siembras. Y aparentemente ella no hizo eso. Pero yo no sé cuáles son los factores que impidieron que ella ganara, pero ella aparentemente era la más conocida. Sí, sí, sí. Su cara era la más conocida para aquella gente incluso que no hace actividad política ni pertenece a ninguna facción de carácter político. Bueno, perdió, no sé si perdió, porque a veces se gana perdiendo, y yo creo que hay muchas posiciones. Claro. Ella todavía, y el mismo Francisco Domínguez Brito puede competir. Yo no sé si Francisco Domínguez Brito sería el candidato ideal a la segunda posición, De vicepresidente. acompañar al señor Abel Martínez No creo, porque como compañero de boleta. ambos son de Santiago y mayormente tú eliges como distintas regiones, Bueno, como para mayor. no, pero no es eso lo que yo quiero decir. Y a ella sí le resulta difícil Sí, no, ser nuevamente vicepresidente, candidata a la vicepresidenta, a la vicepresidencia, porque ella aspiró ya a la candidatura presidencial y ya ha sido 2 veces Claro. vicepresidenta de la República. Mira, en la política uno tiene que ganarse día a día el favor del público, y si tú lo abandonas es como un jardín, que es lo que yo te estoy diciendo. Quizás no regó suficiente la tierra, Exactamente. su huerto, ¿no? Y pagó por eso, pero ella puede todavía aspirar a muchas posiciones. Está la alcaldía del Distrito Nacional, está Sí, la senaduría, la distrito. senaduría del Distrito Nacional. Quizás ella no quiera hacer una diputación, a pesar que Claro. aquí hay una equivocación con relación a la diputación y a la senaduría. La Cámara de Diputados tiene una mayor representación Claro. que el Senado de la República. Y si algún día aquí hay una reforma constitucional y queremos realmente darle más carácter al Congreso de la República, disminuir los gastos, porque nosotros tenemos 200 y pico de congresistas, cuando hay países que tienen 3 veces la población dominicana y tienen Por 150 ejemplo, en Perú son congresistas. 130. Son 130 y son más países más grandes, más grande con más proporción. habitantes, y tienen un potencial económico mayor que Exacto. nosotros, y tienen un Congreso Mire, mucho Miguel, me menor. gustó ese análisis que usted hizo. Perdón, bueno. yo pienso que algún día, si decidimos
modificar el Congreso, yo creo que lo justo es que nos quedemos con una Cámara de Diputados, un parlamento de un solo Unicameral, unicameral, eliminando el Senado de la República. Bueno, me gustó ese análisis que usted menciona, el tema de los diputados, la importancia. Por ejemplo, Danilo Medina fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados. Hoy en día tenemos el caso de Abel Martínez, que fue diputado y presidente por 6 años. Es decir, que ese escalón de ese diputado te da mucho, quizá mayor margen, dependiendo cómo tú lo utilices en la política. Y mira, le ha funcionado, por ejemplo, al señor Danilo Medina, le ha funcionado en este caso a... Mira, es bueno que tú hayas mencionado la presidencia de la Cámara de Abel Martínez. No, del licenciado Danilo Medina, por una sencilla razón. Danilo Medina llegó a la presidencia del Senado en momentos en que... De la Cámara. De la Cámara, perdón. De la Cámara de Diputados. En momentos en que el PLD de entonces tenía la menor número de representantes en esa Cámara. Y el presidente Balaguer lo nombró, a pesar de que dirigentes de su partido aspiraban a esa posición, legítimamente aspiraban, porque el presidente Balaguer entendía la importancia de una distribución equitativa del poder. Porque la concentración excesiva de poder en una sola fuerza o en una sola persona es un peligro real y definitivo para un proceso democrático. Y hizo una buena Cámara de Diputados, porque Danilo Medina, yo no voy a hacer una defensa personal de ningún líder político. Cada quien que se defienda como tenga que defenderse, y por sus hechos lo conoceréis, como dicen, ¿no? Pero yo creo que Danilo Medina en la Cámara de Diputados hizo una labor muy equilibrada, sí. Que no abusó de su posición ni de su liderazgo en el Congreso. Y otro tanto hizo en los 8 años que le tocó gobernar a la República Dominicana. Yo creo que Danilo Medina, a pesar de todas las sombras que se le pueden cubrir sus 2 presidencias, yo creo que fue un hombre que, si se mide y se pone en una balanza lo mal hecho y lo positivo, yo creo que él sale positivamente. Y el país ganó mucho con él, y el país progresó desde la con presidencia, él. claro. Y en los 8 años y en los últimos 8 años del presidente Leonel Fernández, si bien no tuvieron el nivel que tuvieron los 8 años siguientes de Danilo Medina, hubo cosas positivas que todavía el país disfruta. No se puede decir que no hubo nada bueno en los gobiernos no, todos los gobiernos tienen sus temas positivos y negativos. Obviamente uno lo pone en la balanza, lo que es la parte negativa y la parte positiva. Lo que sí, don Miguel, el tema de la consulta del PLD ha traído muchos temas políticos, muchas actividades. Por ejemplo, este sábado hubo un evento en Santiago, justamente, lanzando un movimiento. Dejaron a mucha gente de ASO mal parado en Santiago. No, pero estuvo lleno de Más Cambio. Ahí vi varios diputados. En esta casa está Soraya Suárez, Lady Bautista, que es una diputada, bueno, la diputada más votada, estaba Andrés Cueto, estaba Carolina Mejía. Es decir, que ya se está activando la parte política, ya lo estamos viendo, y con este lanzamiento de Más Cambio, buscando la reelección del presidente Luis Abinader, y el presidente también Leonel Fernández, que también tenía actividades el fin de semana en Bonao y demás. Es decir, que ya la actividad política, que nunca estuvo como paralizada, pero se está activando con más fuerza después de la consulta. Mira, si yo fuera un dirigente del PRM, o fuera un asesor cercano, o una persona muy cercana al presidente Luis Abinader, ese activismo pro reelección me preocuparía mucho. Porque eso va a distraer al gobierno de los temas centrales y de la responsabilidad central. Y las exigencias de una campaña extemporánea en favor de una reelección de un presidente que no está en su mejor momento, a pesar de todas esas encuestas que se dicen y todos los alegatos de los dirigentes del partido de gobierno. Yo creo que eso van a distraer la atención del presidente y lo van a hacer cometer algunos errores que pueden incluso dañar su presidencia, claro, su presidencia actual, y entorpecer el camino hacia una reelección. Yo creo que ese es un esfuerzo extemporáneo que puede resultar muy costoso. Pero cada quien, supongo yo que él tiene gente que sabe de política a su alrededor, y tiene que tener expertos extranjeros asesorándolo, porque aquí necesitamos una gente, un gurú extranjero que nos diga
lo que los dominicanos están haciendo bien, para tú aprobarlo, que alguien de fuera te diga eso está bien. Exacto. Sí, don Miguel, pero en este caso de ese movimiento, aparentemente son personas allegadas del presidente que están iniciando con ese movimiento, pero no creo que en sí sea como el mismo presidente que esté como incentivando esos movimientos tan temprano. No seamos ingenuos. No seamos ingenuos porque Ah, eso bueno. si no cuenta con Con el la apoyo. total aprobación del presidente, ese tipo de cosas no se dan. Ah, bueno, Y yo lo también. digo de la mejor buena fe, yo no tengo ninguna intención. A mí me da trepito que gane un partido como que gane otro. Claro. Siempre y cuando esa elección de ese nuevo gobierno se haga dentro de los cánones y las normas Claro, democráticas, democráticas de establecidas elección, y claro. dentro de un orden Ujú. y no sea violentando los principios y las regulaciones que establece la ley y la constitución de la Exactamente. República. Es decir, Sí. que a mí gane quien gane, primero porque mi vida va a seguir igual, mi situación no va a cambiar. Así que gane, como dice, que gane el mejor. Mira, a mí me preocupaba más los campeonatos de la Liga Americana y la Liga Nacional, porque para decir verdad, perdieron mis dos favoritos. Perdieron los Yankees, que es el equipo de toda mi vida, y perdió San Diego. Ah, San Usted Diego. está como el casabe, profesor. Sí, estoy. No, El casabe alimenta lo mismo al que lo lleva en los bolsillos que el que lo come. que el que se lo come. Exactamente. Eso es bueno, está bien dicho. Exactamente. Don Miguel, bueno, otro tema que fue de mucha importancia el fin de semana y me gustaría, o sea, que hacer un punto de atención y llamar al gobierno, el tema de la seguridad ciudadana, de lo que pasó en Villamella y las declaraciones del ministro de Interior y Policía, que fueron muy lamentables, diciendo él que el ministerio se encarga de la política, o sea, de las políticas, pero no de la ejecución, que la ejecución se encarga de la Policía Nacional. Y es muy lamentable porque el Ministerio de Interior y Policía encabeza el Consejo... el consejo o sea, de Es responsable de la seguridad nacional. Exactamente. Entonces, llama mucho la atención esas declaraciones del ministro y el tema de la delincuencia, cómo ha aumentado recientemente. Yo misma fui víctima hace 2 semanas de un hecho muy lamentable. ¿Qué y te yo pasó? sé, ¿Qué te pasó? Cuéntanos. Ella, no, ella la asaltaron. llegando, o sea, llegando a mi casa me asaltaron, me llevaron todo con una pistola y no había o sea, no hay como un tipo de ayuda, seguridad. Y tú vas a la policía, le llevas todas las pruebas, le dice, aquí está con el ACLO, que tú buscas a la persona, y te dicen, no, nosotros no funcionamos así, eso es por un tema y hay mucha demanda. Es decir, que la policía no te presta ningún tipo de atención y tú vas al DICRIN, tú vas a todos los y te organismos. dicen, lo tuyo está caminando. Exactamente. Y después se quejan que las personas, cuando les suceden ese tipo de hechos, utilizan la violencia, porque No, uno y se la siente... gente, no, y la gente lo dice, lo revela, Ujú. precisamente para que se sepa lo que está pasando. Mira, lo que uno está viendo en las redes es una cosa, yo no sé si es porque ahora hay cámara, pero lo que uno está viendo es que se está apoderando, hay bandas que se están apoderando de la situación o de la vida de los barrios. A tal punto que la gente está viviendo con un miedo terrible, intimidando. Mira, porque no hay autoridad, y eso hay que decirlo. Es decir, y son gente armada, gente con experiencia, porque que actúan con una sangre fría verdaderamente propia de gente que está acostumbrada a ese tipo de acción. Espantosa. Espantosa, exactamente. Y no hay posibilidad alguna de que la gente sienta algún nivel de seguridad. Yo le he dicho a la gente a quien yo le tengo estimación y que conozco, que tiene que tener mucho cuidado por los lugares en que circula y en su propia ciudad. Y cuando eso ocurre, que uno tenga miedo y que se cima de ir a un sitio, en una ciudad donde tú vives, y que se supone que es una ciudad que vive en orden y que vive bajo ciertos niveles de protección, es un indicio que las cosas no andan bien. No andan bien. Y llegar a tu casa. Y llegar a tu casa. Y mira, incluso se están dando escenas de gente, incluso en el polígono central, que tú te sientas, por ejemplo, en un bar, de esos bares que tienen, que están prácticamente afuera, ¿no? En las aceras o muy cerca. Y entran dos tipos en un motor y se paran, sacan una pistola y se le llevan todas las carteras a toda la gente que está ahí. Y nadie se puede mover. Nadie se puede mover porque esa gente, en el caso de que se vean amenazados, hacen uso del arma. Claro que sí, lo hacen. Mira, hace mucho tiempo, hace ya varios años, hace como 4 o 5 años, no mucho más de para que uno tenga una idea de lo que son los delincuentes. Y yo le digo a la gente
que no ofrezcan resistencia porque esa resistencia puede significar entre la vida y la muerte. A un sobrino mío que vive en los Estados Unidos, ahora, él venía de la casa de su novia, ¿no? Y salía de la casa de su novia. Como a las 11:30 de la noche estaban estudiando. Y vino un carro, él se dio cuenta de que lo estaban persiguiendo, que comenzaron a perseguirlo. Y se le hicieron así y lo interceptaron, ¿no? En medio de la calle. Y esa era en la Núñez de Cáceres. Y él rápidamente, muchacho joven, con mucho reflejo, dio reversa, y pasó y le dispararon. ¿Le dispararon? Le dispararon. Le dispararon de lejos, como quien dice, tú no te vas a dejar atracar. Pam, pam, y le dispararon. Le metieron una bala ahí. En el cosa. Y todavía yo creo que muchos años después todavía no ¿Tiene secuelas? Sí, no, que no se han podido sacar todavía. Pero no le entró en un sitio peligroso, pero si esa bala se mueve, es muy peligroso, tiene que ser y bueno, y vive con eso adentro. Claro. Yo no sé si se la ha sacado, porque ya vive en los Estados Unidos. Pero esa cosa ocurre. Y tú estás viva de milagro. Claro que sí. Tú estás viva de milagro. Y para que la gente sepa y yo creo que tu experiencia puede servir de mucha ayuda a los otros. Danilza regresaba de un viaje al exterior del aeropuerto. Y su hermana fue a buscarla en su vehículo. Y la persiguieron del aeropuerto. Y cuando estaba entrando a su casa en el ensanche Osama, cuando ella estaba sacando la maleta en la marquesina de su casa, los dos motoristas, tres personas en dos motores, se la pararon, la apuntaron con una pistola y le dispararon. Exactamente. Y le dispararon y se le llevaron la maleta, el pasaporte, la computadora y todo. Y ella, imagínense ese, y todavía cuando uno la mira a los ojos, como es el caso mío ahora, uno nota el miedo que ella todavía tiene. Bueno, una joven indefensa, dos muchachas indefensas, a merced del capricho, de la voluntad y de la ambición de tres delincuentes que no tienen un espacio en una vida organizada, en una sociedad no violenta. Mira, tú sabes que yo no soy partidario de eso y no quiero que la gente interprete mal lo que yo voy a decir, pero los famosos escuadrones de la muerte en Brasil jugaron un papel muy importante en la disminución del crimen en Brasil. Hubo época en que en los barrios, las favelas. En las favelas brasileñas, especialmente de Río de Janeiro y Sao Paulo, la policía no podía entrar ni siquiera en helicóptero porque le disparaban. Entonces, ¿tú sabes qué hizo la policía? Bueno, se crearon sitios, gente que decía, bueno, tenemos que ponerle el coto a este. Entonces venían y apresaban un muchacho de esos jóvenes que estaba robando y se lo llevaban al cuartel. Le pedían la cédula, la revisaban y le decían, oye, pero este tipo lo hemos apresado 4 veces, ¿y qué es esto? Y uno de esos fue que hirió a 2 gente y mató a uno y qué sé yo qué cosa. Y mira, muchacho, vete. Esto no es una... Y en la esquina lo arreglaban. Digo, yo no quisiera ver que nada de eso pasara aquí. Que lleguemos a ese extremo. Que lleguemos a ese extremo. Este punto, claro. Pero ¿qué pasó en Colombia? Y hoy los paramilitares aparentemente están pagando por los crímenes de terceros y por los suyos también. Pero los paramilitares fueron una creación por parte de personas que se dieron cuenta que llegó un momento en que no estaban protegidos por el Estado, por el ejército y por la policía colombiana, ni de las guerrillas, ni de los narcotraficantes. Y crearon los paramilitares para defenderse en la finca. Lo que pasa es que esos paramilitares después se corrompieron, porque el que vive en un clima de violencia, finalmente se corrompe. Exactamente. Y cae prisionero de ese clima. Exacto, no, ya casi para pasar a la pausa para el tema de la parte económica, hacer un llamado a las autoridades, al Ministerio de Policía, a la policía, a todo su conjunto, de que le preste mucha atención a lo que está pasando a la seguridad ciudadana, que es el primer tema de atención de todos los ciudadanos, aparte del tema de, obviamente, la inflación, la comida, y cuando se está acercando las festividades navideñas, que aumentan las delincuencias y todo lo que está sucediendo, es importante que le prestemos, toda la atención debida, que busquemos políticas
políticas públicas de prevención a la criminalidad, porque el susto y el miedo que está viviendo la población dominicana, como fue mi caso y casos que pasan constantemente, es muy penoso, muy lastimoso que personas que lo poco que trabajan, porque realmente es a los que tienen poco que le pasan mayormente este tipo de situaciones, le pasen estos miedos y estas situaciones constantemente. Al Ministerio de Interior y Policía, al ministro Chu Vázquez, y al jefe de al director de la policía, que ya no es mencionado jefe, que por favor le presten atención a todos estos temas que son de mucha importancia a todo en la seguridad ciudadana en general y aquí el país. Entonces vamos a una pausa para empezar entonces la sesión económica.